Hola, ¿qué tal? Y sean bienvenidos a esta séptima parte del curso de introducción al hardware y software de computadoras. En este video vamos a hablar acerca del software de ofimática. También vamos a hablar sobre los formatos o reportes más utilizados en el mantenimiento básico de hardware y de software, así como también los reportes para inventario de hardware y también de software. Reportes que son muy esenciales en todas las empresas para mantener el control de los activos de informática. Así como también conocer si ha habido algún cambio en el hardware de las computadoras. Bien, pasemos a hablar sobre el software de ofimática. ¿Qué es el software de ofimática? Es todo aquel software diseñado para ayudar al usuario a realizar sus actividades relacionadas con los trabajos de oficina, aunque actualmente vienen acompañadas de algunas aplicaciones que tienen otros fines. La palabra ofimática se refiere a todos aquellos elementos, software y hardware relacionados a las actividades propias de la oficina, tales como los reportes, los cálculos, los documentos, los fax, el almacenamiento de datos, entre otras cosas. Y la ofimática es el conjunto de técnicas, aplicaciones y herramientas informáticas que se utilizan en funciones de oficina para optimizar, automatizar y mejorar los procedimientos o tareas relacionados. Hay una gran gama de productos en el mercado, tanto comerciales como freeware, las cuales tienen como fin común la realización de actividades propias de oficina y algunos que otros complementos. Estos contienen varios programas compatibles entre sí e integran gran cantidad de herramientas para obtener los resultados deseados. Una suite de informática o suite de oficina, como se le podría decir en español, es una recopilación de aplicaciones las cuales son utilizadas en la oficina y sirve para diferentes funciones como crear, modificar, organizar, escanear, imprimir, etcétera, archivos y documentos. Son ampliamente usados en varios lugares ya que al ser una recopilación hace que sea asequible adquirir toda la suite que programa por programa, lo cual es más complejo al tener que conseguir programa por programa, y en caso de software pagado sería aún más caro. Generalmente en las suites ofimáticas, al incluir los programas en esta, no hay un estándar sobre los programas a incluir, pero la gran mayoría incluyen al menos un procesador de texto y una hoja de cálculo. Adicionalmente, la suite puede contener un programa de presentaciones, un sistema de gestión de bases de datos, herramientas menores de gráficos y comunicación, un gestor de información personal, como una agenda o un cliente de correo electrónico, y por último, a veces incluyen también hasta un navegador web. En la actualidad, las suites ofimáticas dominantes en el mercado son parte del software de paga. El más conocido es la suite de Microsoft Office, que es la que vemos aquí en la diapositiva. Aún así, también tenemos opciones gratuitas que podemos conseguir y que podemos utilizar sin ningún problema. Todas las herramientas que tienen las opciones gratuitas son muy buenas. Una de ellas, y que viene generalmente incluido en las suites de Linux, es LibreOffice. Incluso tiene cierta compatibilidad con documentos de Office y podemos modificar los documentos de Office utilizando LibreOffice. Otra herramienta, otra suite de ofimática que también es libre es OpenOffice. Anteriormente OpenOffice estaba también incluido dentro de Linux, pero después de que cambió a formar parte de Apache, no fue incluida dentro de las aplicaciones básicas de Linux. Sin embargo, se puede instalar en Linux y también en Windows. Lo mismo podemos ver archivos de Office en OpenOffice.
Los podemos modificar y no tenemos ningún problema. Otra suite de ofimática que es gratuita y que es muy poco conocida es WPF Office. Es también muy completa, igual que las otras tres anteriores. Y también tiene una opción de paga, así como opción libre. OpenOffice es una suite gratuita y utiliza un estándar conocido como Open Document. Está conformada por los programas Writer, que sería como el equivalente de Word, Calc, que sería el equivalente de Excel, Impress, el equivalente de PowerPoint, Draw, que sirve para dibujar, y Basi es parecido eh, a Access. LibreOffice es una bifurcación prácticamente de OpenOffice creada por el grupo de desarrolladores de este último que crearon el Document Foundation después de la adquisición de Sun Microsystem por parte de Oracle Corporation. Contiene un procesador de texto llamado también Writer, presentaciones en diapositivas igual a Impress, una hoja de cálculo llamada Calc y un gestor de base de datos llamado Base, un programa de diseño de gráficos vectoriales Draw y un editor de fórmulas matemáticas conocido como Math. Es sumamente compatible con Linux, con Mac OS y con Windows. Pero la suite que nosotros conocemos y que es la más famosa, podríamos decir, a nivel mundial y que la mayoría de personas utilizan es Office, Office de Microsoft. Es por eso que muchas personas consideran que Microsoft maneja un monopolio a nivel mundial porque todo su software es altamente utilizado más que las versiones gratuitas. Las versiones gratuitas no tienen nada que envidiarle a Office. Prácticamente podemos hacer todo lo que podemos hacer también en Office. Bien, pero la nueva tendencia actualmente es la ofimática en la nube. La ofimática en la web, o también conocida también como ofimática 2.0, es el servicio online que nos proporciona un editor de texto, una hoja de cálculo, un editor de presentaciones y alguna otra herramienta más que nos permite compartir los archivos creados y también facilitan el trabajo colaborativo. Además de poder tener nuestros documentos resguardados y poderlos ver ya sea en cualquier dispositivo y en cualquier momento, a cualquier hora, siempre y cuando dispongamos de una conexión a internet. Ya todos conocemos que la computación en la nube es la nueva tendencia y la ofimática no se queda atrás. Los servicios de ofimática han venido a mejorar la productividad dentro de las empresas. Y es que muchas empresas prefieren resguardar todos sus datos y sus aplicaciones en servidores de terceros en vez de tener los propios en su oficina. Esto les permite incluso reducir la cantidad de dispositivos que necesitan para trabajar en la oficina y depender directamente de los servidores que les ofrecen las empresas que proporcionan los servicios en la nube. Los primeros en apostar sobre la ofimática en la nube fue la empresa Google. Ellos fueron los primeros en lanzar las primeras aplicaciones de ofimática en la nube. Con la llegada de su nuevo producto Chromebook, que desgraciadamente no fue muy famoso, que digamos, ellos implementaron la ofimática en la nube.
Las Chromebook, la mayoría de las Chromebook no traen ningún software instalado y todo se trabaja por medio de la nube. Pero lastimosamente las Chromebook estaban muy adelantadas a su época y muchas personas sentían limitado este dispositivo. Y la verdad que en cierta medida sí está limitado. Pero una de las grandes mejoras y experimentaciones fue la creación de Google Docs, en donde teníamos un procesador de texto, una hoja de cálculo y también una suite de gestor de presentaciones. Todo eso también integrado con el calendario y el Gmail, o sea, el correo de Google. Viendo el potencial que tenían las aplicaciones en la nube, Microsoft decide también lanzar sus aplicaciones, su Office, en la nube. Es así como nace Office 365 y por fin tenemos la suite de ofimática de Microsoft en la nube. Podemos utilizar Outlook, Excel, Word, PowerPoint y OneDrive, todo integrado en una sola aplicación o en un solo portal. Un sitio alternativo de ofimática en la nube es Zoho Workplace. Es muy conocido en ciertos rubros o en ciertas empresas, ya que sus aplicaciones son muy robustas y están orientadas a trabajos en la nube con volúmenes de datos muy grandes. Se hace más fácil el trabajo colaborativo y todo ese trabajo queda automáticamente guardado en línea. Bien, conociendo de que hay más de una opción para trabajar en la nube con herramientas de ofimática, ¿cuál de todas estas nos conviene tener para un negocio o para nuestra oficina? Bien, yo creo que aquí tendríamos que tomar en consideración dos factores principales. El primero sería el precio, porque debemos de considerar también cómo nuestro trabajo, nuestra oficina, puede costearse el servicio de estas tres ofimáticas en la nube. Hay que considerar el precio de cada una de ellas. También debemos considerar la curva de aprendizaje de las personas que van a utilizar la suite de ofimática, porque puede ser posible que sea más fácil para nuestros empleados o para los empleados de alguna determinada empresa aprender más fácilmente la suite de Microsoft que aprender la suite de Zoho Workplace. Así que esas serían las recomendaciones a la hora de considerar la implementación de una ofimática en la nube. Vamos a pasar a ver entonces, a conocer un poco sobre la suite de Office, que es la más común que todas las personas utilizan en las oficinas. Bien, Microsoft Word es el procesador de texto de la suite de ofimática de Office. Eh, Vamos a ver las partes comunes que podemos de entrada al nomás abrir el Office encontramos. Eh, la parte de arriba se llama barra de título y contiene el programa y el nombre del documento que está abierto en este momento. También posee el botón de guardado y los botones de personalización por si queremos agregar más iconos en la barra de título. Esta parte de aquí también se le conoce como barra de acceso rápido. Esta barra de aquí abajo es la barra de estado.
Nos indica en qué posición estamos, en qué página nos encontramos, cuántas palabras hay en el documento, el idioma en el que estamos trabajando, la forma en la vista del documento y el zoom o el acercamiento del documento. Todo esto es el área de trabajo donde vamos a escribir el documento en cuestión. La barra de desplazamiento con la que movemos la hoja o el documento completo. Y esta parte de aquí que se llama cinta de opciones, donde están todos los comandos y herramientas que utilizamos en Word. Tenemos la pestaña de inicio, la de insertar, la de diseño, la de página, diseño de página, la de referencias, de correspondencia, de revisar y vistas. También tenemos la pestaña de archivo, en donde podemos ver todos los archivos que se han trabajado y donde se han guardado. Bien, vamos a hacer esto un poco más interesante porque es posible de que quienes estén viendo este video ya tengan este conocimiento básico de usar el Word, usar el procesador de texto de Microsoft. Así que vamos a hacer esto más interesante. Vamos a comparar este procesador, las opciones que tiene este procesador, con el procesador que nos ofrece Google. En este caso tenemos este procesador que es el procesador que está en la nube. Prácticamente podemos ver que tiene las mismas opciones que el procesador de Microsoft, el que tengo instalado en mi computadora. Salvo algunas herramientas que tiene extra Word, que no las posee el editor de textos de Google. Sin embargo, podemos trabajar fácilmente en él sin ningún problema. Este es un documento de prueba. Una de las ventajas que tenemos es que el guardado se hace automáticamente y ya se guardó en Drive de Google. Mi documento está guardado y salvado en la nube. Puedo ver este documento en cualquier otro lado que yo me encuentre siempre y cuando tenga una conexión a internet disponible. Lo cual no es lo mismo aquí porque puedo guardar mi documento localmente, pero no está disponible en línea. Esa es una de las grandes ventajas de la ofimática en la nube. Bueno, eso es comparando el procesador de textos que tiene Google con el Office instalado en nuestra computadora. Pero ¿qué tal si lo comparamos con el Office que se encuentra en la nube? El Office, el Word que tenemos en Office 365. Hagamos la comparación a ver si es igual a este Office. Aquí lo tengo. Podemos ver que prácticamente tiene las mismas opciones también que el Office que tenemos instalado en nuestra computadora. Igual que el suite de ofimática de Google, si yo realizo un cambio en el documento, este documento es de prueba, automáticamente se me está guardando el documento y ya me dice que está guardado. Esa es una de las maravillas que me encantan de trabajar con Office en la nube. Todo el documento está guardado y respaldado. Aquí ya no tenemos la opción de decir que nuestro documento se arruinó, se perdió o se dañó. Lo más común que podemos hacer es cambiar la fuente de nuestro texto, ponerlo más negrita, ponerlo cursiva, agregar subrayados si es necesario, marcar el texto si es necesario también, si no lo quitamos, si no es necesario. También le podemos cambiar el color a la fuente, el color a la letra.
Lo podemos poner anaranjado, de cualquier color que sea necesario según el documento que nosotros estemos trabajando. Bien, veamos entonces ahora darle formato al documento de Word que tenemos instalado en nuestra computadora. Este es un documento de prueba. Seleccionamos y nos aparece el mismo cuadro de diálogo que nos aparecía también en la aplicación en línea. Podemos dar negrita, cursiva, subrayado si es necesario. Podemos cambiar el tipo de letra. Prácticamente podemos hacer lo mismo en ambas aplicaciones. Ahora veamos si podemos hacer esto también en la aplicación de Google. Seleccionamos y en esta ocasión no nos aparece un cuadro de diálogo, pero tenemos aquí las mismas opciones en esta barra: negrita, cursiva y subrayado. También los tipos de fuente. Prácticamente podemos hacer el mismo trabajo en cualquiera de las aplicaciones. Bien, ahora veamos cómo vamos a insertar una imagen. Simplemente nos vamos a la pestaña que dice insertar, aquí donde dice imágenes, y buscamos la imagen que necesitamos agregar. Y ya está. Podemos cambiar la posición y el tamaño de la imagen que acabamos de insertar. Simplemente tenemos que fijarnos que esté seleccionada la pestaña que dice herramienta de imagen formato y nos posicionamos en donde dice ajustar texto y seleccionamos cuadro. Ya con esto ya podemos modificar el tamaño de la imagen. También la podemos rotar. Veamos ahora este mismo procedimiento en la aplicación de Office en la nube. Vamos a insertar imagen en este dispositivo. Seleccionamos la imagen, le damos a abrir, carga la imagen en línea y ya está. Tenemos prácticamente la misma opción que tenemos en el Word que tenemos instalado en nuestra computadora. Entonces le damos cuadrado y ya está. Ahora veamos cómo sería insertar una imagen dentro del procesador de textos que tiene en la nube Google. Le damos en insertar imagen, subir desde la computadora, seleccionamos la imagen, la abrimos y ya está. Cambiamos el tamaño. Una de las grandes ventajas que nos ofrece el Office en la nube es el trabajo colaborativo y es muy sencillo de realizar. Simplemente compartimos el documento con el usuario que nos va a ayudar a trabajar en el dicho documento. Entonces vamos a hacer la prueba para que vean cómo se realiza ese documento colaborativo. Entonces solo le damos clic en compartir, agregamos el correo, que obviamente tiene que ser un correo dentro del mismo servicio de Office 365. Ya agregué a un usuario y le damos en enviar. El vínculo ya fue enviado. Bien, el otro usuario ya pudo entrar al documento que fue compartido. Y quiero que pongan atención a esta
cualidad a este puntero. Aquí puedo ver quién es el usuario que está trabajando en el documento en ese momento. Mi puntero está en esta posición y el puntero de él está en esta posición. Si pueden ver, aquí está colaborador invitado. Entonces, cuando yo escriba aquí, en esta parte de aquí, él va a ver lo que yo estoy haciendo. Y viceversa, cuando él escriba aquí, él va a ver también, yo voy a ver lo que él está escribiendo. Entonces, el documento es colaborativo completamente. Cuando yo escriba aquí, el documento se va a actualizar aquí y el usuario que está trabajando en esta cuenta va a ver lo que yo estoy escribiendo. Entonces, voy a escribir aquí y quiero que vean con atención que en este lado de aquí se está actualizando de manera automática. Bien, escribo y digo, este documento es de prueba. Es de prueba. Para verificar cómo funciona un documento. Quiero ver, funciona un documento colaborativo. Fin. Entonces, el usuario que estaba con esta cuenta viendo acaba de ver que yo escribí esta línea. Y lo mismo viceversa, si yo escribo desde aquí, allá voy a ver qué es lo que se ha actualizado. Esta es la actualización del texto colaborativo en la otra cuenta. Listo. Esto nos permite poder trabajar, que varios usuarios estén trabajando en un documento desde su casa o desde cualquier otro lugar, cada quien en su computadora, sin ningún problema. Y esta es una de las magníficas ventajas que tiene trabajar con el Office en la nube. Esta misma opción también la podemos encontrar en las demás ofimáticas de la competencia, como también en la de Google o en la de Zoho. Imagínense, por ejemplo, que necesitan hacer un trabajo de la escuela, de la universidad, una tesis, por ejemplo, en donde se han dividido los capítulos que cada alumno debe desarrollar en el documento. Entonces, sencillo, se crea un documento colaborativo, se agregan a los usuarios y cada quien va a trabajar la parte que le toca dentro del documento sin ningún problema desde su casa, en su computadora, en la comodidad de su hogar, sin ningún problema. Bien, veamos ahora otro elemento común en un documento, es una tabla. Para poder insertar una tabla dentro de Office 365, nos vamos a tabla. Aquí en la tabla escogemos la cantidad de filas y columnas. Por darle un ejemplo, una tabla de 4x4. Y le damos clic en insertar y ya nos ha creado la tabla. Las operaciones básicas con esta tabla son dividir celdas, como tenemos aquí. La podemos dividir en número de columnas 2 y número de fila 1. Ya nos queda dos celdas. Podemos también combinar las celdas nuevamente. Podemos agregar texto. Podemos también cambiarle color a la celda o sombreado de celda, por ejemplo. Escogemos el color
digamos este, por dar un ejemplo. También hay formatos de celda en donde podemos poner la fila de encabezado de arriba. Seleccionamos la tabla, le damos aquí clic. Son formatos ya predefinidos en donde solo damos clic y ya la tabla agarra un formato predeterminado. Todos estos formatos van a depender de la necesidad que tengamos de crear la tabla. ¿Cuáles son las necesidades que necesitamos solventar a la hora de crear esta tabla? Bien, veamos entonces también cómo se crea una tabla dentro de la suite de ofimática de Google. Simplemente vamos a insertar tabla y nos aparece una opción similar a la de Office 365. Es prácticamente lo mismo. Y si nos vamos al Office que tenemos instalado en nuestra computadora, prácticamente vamos a encontrarnos con que es la misma opción. Bien, ¿y qué tal si vemos cómo es Excel? Si nosotros ya conocemos prácticamente Excel que tenemos instalado en nuestra computadora, la hoja de cálculo que comúnmente se usa. ¿Será igual la hoja de cálculo que tenemos en la nube? La respuesta es sí, es idéntico. Es prácticamente lo mismo. Y podemos hacer las mismas operaciones que hacemos también en el Office que tenemos instalado en nuestra computadora. También podemos utilizar fórmulas, las mismas fórmulas que podemos usar en el Office que está incorporado en nuestra computadora. La hoja de cálculo de Google es igual también, similar, con las mismas funciones, pero cambian en cierta medida algunos comandos básicos que se encuentran en la barra principal. Sin embargo, lo podemos utilizar igual que el Excel Online que nos ofrece Office 365. ¿Y qué hay de PowerPoint también? Pues es prácticamente lo mismo, no cambia absolutamente nada. Este es el PowerPoint que tenemos instalado en nuestra computadora y este es el PowerPoint que nos ofrece Office 365, Office en la nube. Comparando con el PowerPoint o el presentaciones que nos ofrece Google, es similar al Office 365. Bien, vamos a ver ahora un documento, un formato de ejemplo de lo que podría ser una hoja de bitácora de mantenimiento preventivo, tanto de hardware como de software. E incluso también incluyendo mantenimiento correctivo. Este es solo un ejemplo condensando pues la información, podríamos decir, más básica que podemos utilizar o que podemos solicitarle al usuario para mantener el control de lo que se le realiza en el mantenimiento a una computadora. Podemos poner el nombre de la empresa o la institución en la que estamos realizando el mantenimiento, la fecha en la que se realiza, el tipo de entrega y el número de reporte para controlar el tipo de reporte que se realiza. También tenemos los datos del técnico que está asignado para realizar el mantenimiento. Tenemos el nombre, el número de identificación del técnico si lo hubiera,
el teléfono y la firma. También tenemos la descripción del equipo, con espacios más grandes para detallar la marca, el modelo, si es posible la serie y la descripción detallada del equipo. Dentro del mantenimiento preventivo, se incluyen las revisiones que se realizan y qué es lo que se le realizó al equipo. También tenemos un espacio para indicar el mantenimiento correctivo, indicar que las observaciones que se tengan después de realizarse y si se solicitó algún repuesto o algún equipo extra, por dar un ejemplo. Y por último, las firmas, en donde vamos a constar que se realizó correctamente el mantenimiento preventivo o mantenimiento correctivo en el equipo, en donde va a firmar el técnico, el usuario y, si es posible, el gerente del área. Este formato, como decía, es un ejemplo, pues dependiendo de la necesidad de la empresa, nosotros vamos a mejorar el formato o modificarlo a nuestra manera. También tenemos ahora un formato que les voy a mostrar que es muy sencillo para realizar un inventario de hardware. Esta es una ficha, se podría decir, que se puede ir agregando a un expediente por equipo para ir controlando qué hardware está instalado en tal determinado puesto de trabajo. Es por eso que tienen los espacios como, por ejemplo, un área de trabajo que puede ser, por ejemplo, que oficinas 1, por dar un ejemplo, puesto de trabajo empleado 1 y el nombre del responsable, nombre usuario. Entonces nosotros tendríamos que ir describiendo cada una de las piezas que tiene el equipo. Por dar un ejemplo, puede ser el procesador, que es marca Intel, que tiene 3.5 GHz. Si tiene número de inventario, lo podemos tener. Si no, se le puede dejar que es nulo. Y el estado en el que se encuentra. Por dar un ejemplo, le podemos poner aquí si está en un estado bueno o en un estado malo. Pero realmente el control indicado que se tiene que llevar es un control de activos en el que se va depreciando el equipo para saber el tiempo de vida útil que tiene dicho equipo. Podemos continuar aquí con el tipo de fuente, el disco duro. En fin, especificar cada uno de los elementos o dispositivos de hardware que componen el equipo. Así vamos a saber cuándo se ha cambiado, por ejemplo, un disco duro antes, digamos, en determinada fecha tenía un disco duro de 500, pero en la ficha nueva, en tal fecha, cambió a un disco duro de 1 terabyte. Es por eso que es necesario tener este control de inventario de hardware para ver si hay modificaciones en el equipo. Y por último tenemos un pequeño formato también de ejemplo para realizar un inventario de software. Lo mismo, prácticamente indicando el puesto de trabajo, la fecha en la que se realiza, indicamos el sistema operativo que tiene, la licencia, la suite ofimática, la licencia de esa suite y por último especificar cualquier otro software extra o software utilitario que tenga instalado en la computadora. Por ejemplo, puede ser WinRAR, el VLC,
plugins de algún tipo, como por ejemplo plugin de Adobe Reader, navegadores. En otro software podríamos poner configuración de Outlook, sistema de planillas. Bueno, en fin, especificar cada uno de el software que está instalado en la computadora para controlar las licencias que se tienen, y también si ha habido alguna modificación o un software que no debe de estar instalado en el equipo. Bien, pero en nuestros tiempos modernos la tendencia ahora es trabajar todo en la nube. Y es que la facilidad que nos da el trabajo en la nube es mucho mejor que tener archivos de manera local y de manera desordenada. Es por eso que todos estos formatos de inventario de software, de bitácoras de mantenimiento preventivo de hardware, de software, el inventario de software también, todo eso lo podemos unificar también con aplicaciones en la nube. Una de estas aplicaciones es Spiceworks, en donde podemos utilizar las aplicaciones de Helpdesk, Inventory, Cloud Helpdesk y Connectivity Dashboard. El Helpdesk es una aplicación que nos permite crear tickets de servicios por cada puesto de trabajo, en donde podemos ir indicando si se realizó un mantenimiento preventivo o un mantenimiento correctivo en el equipo. El Inventory es el que nos va a realizar la operación de inventario de software y de hardware, instalando un agente en el equipo y controlándolo por medio de la red a través de el Club Helpdesk, que es una especie de dashboard o portal en donde nosotros vamos a poder monitorear los equipos por medio de la red. Así, si nosotros quisiéramos tener un inventario de software de alguna determinada área de trabajo, simplemente nos vamos a ir al dashboard, damos clic a dicha área y vamos a obtener fácilmente un archivo con todo el inventario de software y de hardware de los equipos que estamos monitoreando. Esta es la tendencia nueva en las tecnologías de la información. Otra opción también similar a Spiceworks es Access Envision, que también nos ofrece una suite de software similar a la de Spiceworks, donde tenemos un helpdesk, un sistema de inventarios, también un monitoreo de red. Tenemos también incluso seguridad en la nube, porque podemos proteger los archivos en la nube. Tenemos el software de inventario, por ejemplo aquí nos muestra que podemos hacer auditorías de software, inventario de software, inventario de hardware de manera rápida, como lo mencionan ellos, porque funciona igual que Spiceworks, con un agente que envía al servidor de Access Envision toda la información del software y el hardware instalado en el equipo. Ya no sería necesario tener tantos archivos de Word o de Excel especificando ese tipo de inventario. También tenemos el Helpdesk, que es donde podemos realizar tickets para soporte técnico, en donde podemos incluir el mantenimiento correctivo y el mantenimiento preventivo. Cada técnico va a contar con un dashboard en donde podrá ver todos los servicios que ha realizado o que debe de realizar en un tiempo determinado. También nos ofrece la opción de monitorear la red de la institución. Podemos observar de manera gráfica cómo monitoreamos la red
sin ningún problema. Entonces, como les decía, la tendencia ahora es trabajar todo en la nube. Bien, hasta aquí vamos a dejar este video. El siguiente video vamos a hablar acerca de la introducción a redes de computadoras.